Familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde me estés escuchando el día de hoy. Mi nombre es Genaro Méndez y bienvenido a mi podcast. Este es un espacio para conocernos, este es un espacio para interactuar con nuestro ser, con nuestro yo, y es un espacio para encontrar posibles respuestas a preguntas que tal vez no te has hecho o que tienes mucho tiempo haciéndote y están ahí en el baúl, ¿ok? Y hablando de encontrar y de respuestas, el tema del podcast de hoy, vamos a hablar acerca de las creencias, ¿ok? ¿Qué son las creencias? Si las creencias son buenas o son malas, ¿cuál es el origen de estas creencias? Y cómo, si identifico que algunas creencias en este momento creo que son malas, entre comillas, si son malas, si me limitan, que ya por ahí vamos deduciendo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué estrategias puedo utilizar? ¿Cuáles son las herramientas? Ok, Genaro, ya sé que posiblemente hay algo con lo que no me sienta cómodo. ¿Qué hago con eso? Bueno, eso y mucho más vamos a hablar en el podcast del día de hoy. Y quiero empezar el podcast con esta interrogante para ti. De una vez te voy a hacer una interrogante y es: ¿quién es la persona con la que tú más hablas durante todo tu día? ¿Quién es esa persona con la que tú constantemente estás en comunicación? Todo el tiempo estás comunicándote con esa persona. ¿Quién es para ti esa persona en este momento? Bueno, mira, esta pregunta me explotó la cabeza cuando yo escuché la respuesta acerca de esto, porque la persona que hizo esta pregunta, cuando respondió que era yo dije, wow, o sea, eso para mí fue como boom, ¿me entiendes? Para mí fue como que, wow, es obvio, yo soy con la persona que yo hablo todo el día. Entonces es muy importante yo saber que hablo yo conmigo todo el día, tener la conciencia de cuál es el nivel de comunicación que yo estoy teniendo conmigo todo el día, entendiendo que, escucha este dato, que nosotros tenemos entre 55,000 y 60,000 pensamientos al día. ¿Qué significa esto? Que en esta hora, no sé a qué hora tú estás escuchando esto, pero tú ya tienes muchísimos pensamientos que han pasado por tu mente. ¿Cuántas veces, desde que te despertaste hasta el momento en el que estás escuchando esta información, te has detenido a hacer un pequeño recuento de cómo ha sido la calidad de tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son pensamientos que te impulsan? ¿Son pensamientos que te animan? ¿Son pensamientos de yo sí puedo, que te empoderan? ¿O son pensamientos de no, estás cagando, no, Genaro, no, así no? De carencia, son pensamientos de baja energía. ¿Qué tipo de pensamientos has tenido? Y entonces te dejo esta frase, y es que la calidad de tu vida va a depender de la calidad de tus pensamientos. Si la mayoría de tus pensamientos durante todo el día son pensamientos constructivos, son pensamientos de abundancia, son pensamientos que te llevan en el camino del éxito, pues por supuesto que el resultado de tu día va a ser consecuente con la calidad de tus pensamientos. Esta ley la explicó Aristóteles porque antes, en la antigüedad, los seres humanos en Grecia creían que que el destino de los humanos estaba regido por un juego que tenían los dioses en el Olimpo, y que ellos eran los que, dependiendo del dios, entonces ellos estaba marcado su destino en base a lo que los dioses hacían. En cambio, Aristóteles, él fue la primera persona que habló de la ley de la causa y el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que toda consecuencia tiene una causa como origen. Todo efecto tiene una consecuencia como origen. Por ejemplo, si tú quieres tener una buena salud, la consecuencia es una buena salud, pues la causa tiene que ser una buena alimentación, cuidar de tu estilo de vida, etc. Si tú quieres tener abundancia desde el punto de vista financiero, entonces tienes que ver cuáles son las causantes que te están llevando a tener el resultado que tienes en este momento. Si es un resultado de pobreza, si es un resultado de escasez, entonces, bueno, hay que ver cuál es el efecto, cuál es la causa que está dando ese efecto.
cuáles son, digamos, cuál es la relación que tú tienes con el dinero, cuáles son las creencias que tú tienes con el dinero. Y entonces, esto te lo digo porque tu discurso te construye o te destruye. ¿Por qué? Porque esa discusión que tú tienes en tu cabeza todo el día es esa vocecita con la que tú te estás rebotando todo el día. Esa vocecita que te dice, ay, tenía que hacer esto y no lo hice. Ay, mañana tengo que hacer, no lo hice, no lo compré, me comí eso. Ay, Dios, ¿cómo pude hacer? Y entonces todo el día estamos nosotros discutiendo con nosotros mismos en nuestra cabeza. Ese discurso, si nosotros no tenemos la conciencia de cuidar ese discurso, vamos a tener o grandes beneficios o vamos a tener grandes problemas. Una analogía para el tema de los pensamientos que a mí me encantó es que nuestra cabeza, nuestra mente es como un jardín, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tú tienes un jardín y no lo cuidas? Si tú tienes un jardín y no lo cuidas, en menos de que te esperes, se te llena de maleza. La maleza uno no tiene ni que regarla, no la tiene ni que ver y crece solita y se apodera de todo el jardín. Así pasa con los pensamientos en nuestra mente. ¿Qué es la maleza? Son los pensamientos que no queremos que estén ahí. Los pensamientos de escasez, los pensamientos de carencia, los pensamientos de yo no puedo, los pensamientos limitantes. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer yo? Cada vez que salga un pensamiento limitante, cada vez que salga un pensamiento que no me construya y que no me lleva hacia mi meta, hacia mi objetivo, lo corto. Lo corto, lo corto, lo corto. Es un trabajo que al principio te cuesta, pero como todo, es un músculo que tú vas fortaleciendo y que cuando llega al cierto tiempo, tú ya tienes mucha más destreza para hacerlo. ¿Ok? A mí me costó un montón al principio tener esa conciencia, es agotador realmente, es un compromiso. Yo le digo hoy en día a la gente cuando me pregunta acerca del éxito. El éxito, al igual que todo en la vida, el ser humano tiene una gran tendencia a el éxito, a obtener el éxito, a buscar el éxito. El éxito en la salud, el éxito en el dinero, el éxito en las relaciones, el éxito en muchas cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? El éxito no es una meta. El éxito es un estilo de vida. Tú tienes que convertirte en una persona que tiene un estilo de vida de éxito. Solamente que, bueno, eso tiene un compromiso que no todo el mundo quiere adoptar. Como todo hábito al principio, tener el hábito de tener éxito, como todo al principio, lleva un proceso en el que es desgastante. Pero con el tema de los hábitos, que lo vamos a ir hablando en este podcast, los hábitos, la gente cree que es muy complicado cambiar los hábitos o incorporar nuevos hábitos. Y es más fácil de lo que tú crees si tú tienes una metodología correcta para hacerlo. Los hábitos son como un cohete en el lanzamiento. ¿Qué es lo que consume más gasolina al momento del lanzamiento de un cohete? El despegue, el salir de órbita. Una vez que el cohete sale de órbita, ya no necesita utilizar tanto combustible. Porque aparte, bueno, acaba la fuerza de la gravedad. Una vez que sale de órbita, que está en órbita, pues que sale de la Tierra, la fuerza de la gravedad ya no ya no ejerce la fuerza de la gravedad, entonces ya no necesita utilizar tanto combustible. Así pasa con los hábitos. Al momento del despegue, al momento en el inicio, es que nos tenemos un mayor desgaste en el que nosotros trabajamos en la incorporación, en el cambio de ese hábito. Entonces, el éxito obviamente que al principio te va a costar un poco hasta que tú ya adoptas ese estilo de vida. Con el tema de los pensamientos pasa exactamente lo mismo. Al principio te va a costar muchísimo, te va a costar y estás pendiente, es un poco desgastante, pero después se te hace rutinario tú varias veces al día yo varias veces al día hago un recuento, ¿cómo han estado mis pensamientos al día de hoy? ¿Cuál ha sido la calidad de las preguntas que yo me he estado haciendo el día de hoy? Recuerda esto, la calidad de tu vida va a depender de la calidad de tus pensamientos, de la calidad de las preguntas que tú te hagas. ¿Ok? Si el grueso de tus pensamientos son pensamientos negativos, la consecuencia de eso es que vas a tener unos resultados en tu vida negativos. ¿Y por qué digo esto? Porque el pensamiento es la primera etapa, el primer eslabón en la cadena de tu vida. ¿Por qué?
porque los pensamientos llevan a las creencias llevan a las acciones te generan unos resultados y esos resultados son los que construyen tu vida. Entonces, es muy importante estar pendiente, estar presente de cuáles son los tipos de pensamientos que yo estoy teniendo, cuáles son los pensamientos que yo tengo cuando estoy en una conversación con mi pareja, cuáles son los pensamientos que yo estoy teniendo al momento de hacer una compra, de hacer un gasto, de hacer una inversión, de soltar dinero de mí. Es muy importante. Y cuando hablamos de pensamientos, te voy a dejar otra pregunta importantísima. ¿De quién son tus pensamientos? ¿Son tuyos? A mí me explotó la cabeza cuando a mí alguien me dijo, esos pensamientos no son tuyos, Genaro. Esos pensamientos eran de tus padres, esos pensamientos son de los guionistas de la televisión, tu programación, tus creencias han sido programadas, han sido introducidas en tu cabecita por tus cuidadores, que son las primeras personas con las que uno comparte más tiempo, hasta los 8 años más o menos, científicamente está comprobado que un niño forma su personalidad. Entonces, hasta los 8 años, su interacción y su mundo son sus padres o sus cuidadores. Pues en este caso, si tú pasas mucho tiempo con tus abuelos, si tú pasas mucho tiempo con unos tíos, si tú pasas mucho tiempo con tus padres, si tú pasas mucho tiempo después en el colegio, ¿qué pasa? Todo ese sistema de creencias te lo van a implantar en tu cabeza. Entonces, lo que tú crees hoy en día acerca del mundo no son tus creencias, son creencias que implantaron en tu cabeza, y es lo más difícil. Lo más difícil en la etapa de crecimiento personal, lo más difícil en la etapa de crecimiento económico, lo más difícil en la etapa de crecimiento de relaciones personales con pareja, amigos, etcétera, no es aprender a relacionarte. La primera etapa, si tú quieres cambiar la forma como tú te estás relacionando con el dinero, si tú no te sientes a gusto con la forma como tú estás viviendo, con la cantidad de dinero que tienes en el banco, si tú no te sientes a gusto con el tipo de parejas que has venido encontrando, y si tú no te sientes a gusto porque no consigues una pareja, lo que sea, no es aprender a ver cómo me comporto con el dinero. Lo más difícil es desaprender todo lo que tú sabes acerca del dinero, porque son creencias que tú has venido teniendo por años contigo. Es una mochila de creencias que ni siquiera son tuyas. Pero definitivamente hay una forma de hacerlo, y lo vamos a ver en este episodio. Quédate hasta el final, que vamos a ver cómo cambiar, cómo reprogramar mi sistema de creencias. Pero bueno, vamos a empezar con eso, definiendo qué es una creencia. Porque bueno, hoy en día se habla muchísimo acerca de las creencias, pero ¿qué es una creencia? Y si las creencias son buenas o son malas, o sea, ¿cómo funciona esto? Mira, una creencia, una definición simple, es un pensamiento que tú te has repetido tantas veces que lo das por hecho. Eso es rapidito, fácil, te puedo definir una creencia así. Ahora, hay creencias buenas y hay creencias malas. Mira, no hay nada bueno ni malo en la vida. Yo tomo este ejemplo de alguien que me encantó mucho, que es el ejemplo de la Coca-Cola, que yo creo, pues fíjate, yo creo en eso en este momento, ¿de acuerdo? Yo creo en este momento que la Coca-Cola no es buena para mi cuerpo, no es buena para mi salud. Yo creo que la Coca-Cola nadie debería consumirla. No quiere decir que yo no lo tomo de vez en cuando, muy raro que la tome, pero yo creo que no es buena para nuestra salud, ¿de acuerdo? Ahora, si yo estoy en un desierto en el que tengo 3 días aguantando sed, estoy deshidratado, estoy a punto de morirme de sed, y veo una Coca-Cola en el desierto, ¿en ese momento la Coca-Cola es buena o es mala? Pues es buena, porque me puede salvar la vida, por supuesto. Pero si yo me aferro de mi creencia y digo, no, es que la Coca-Cola es mala y yo no puedo tomar Coca-Cola porque es que yo he leído y yo he escuchado que la Coca-Cola es mala, y Genaro me dijo que la Coca-Cola dañaba mi cuerpo y que engordaba, y yo no tomo Coca-Cola. Pues ahí en ese momento seguro que sí te vas a morir. Entonces, las creencias no es que sean buenas ni malas, sino simplemente el detalle está en si nos limitan o nos construyen. Si nos limitan a ser la persona en la que nosotros queremos convertirnos. Ahí
es cuando entra la diatriba de, bueno, ¿cuáles son las creencias que tengo que soltar? ¿Cuáles son las creencias que tengo que reforzar? ¿Y cuáles son las creencias que entonces tengo que reimplantar en mi vida? Entonces, no hay creencias buenas ni malas, simplemente hay creencias que te limitan. El problema con las creencias es que te limiten. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué pasa? Si yo te hago esta pregunta, mira a dónde vamos llegando. Escúchame la siguiente pregunta que te voy a hacer. Y quiero que respondas lo primero, o sea, tú vas a tener tu respuesta en tu cabeza en este momento y quiero que me la des. ¿De acuerdo? Si yo te digo que el dinero es para, ¿tú qué responderías? ¿Qué respondiste? Si tú respondiste que el dinero es para gastar, que el dinero es para ahorrar, que el dinero es para otra cosa diferente a invertir, estás teniendo un ligero problema con la relación que tienes con el dinero. ¿De acuerdo? Nosotros creemos que tenemos, obviamente, por el lugar desde donde nosotros nos criamos y la creencia colectiva que hay hacia el dinero, porque tengo que decir que es colectiva porque colectivamente la gente es pobre, o sea, los ricos son pocos y los pobres son la mayoría, entonces es una creencia colectiva que hay hacia que los ricos son malos, que el dinero no crece en los árboles, o sea, ya hay muchas personas hablando acerca del tema de las creencias del dinero. Yo lo único que te quiero hacer ver en este momento es que dentro de ti, de forma silenciosa, hay patrones de comportamiento, patrones de asociación que tú no has logrado identificar en este momento y que no te dejan avanzar. Tú no puedes salir de la pobreza, no puedes salir de la escasez en la que vives si no sueltas esas creencias y si no reprogramas tu mente, si no reprogramas todas esas creencias que tienes en ti, Tú vas a crecer hasta tu nivel normal, la ley de lo normal. Este término a mí me encantó. Esto yo lo empecé a vivir hace un par de años. ¿Por qué? Porque yo siempre tenía como un nivel económico y de repente me quebraba, que me pasó muchas veces, ya lo hablé en el podcast pasado, si no has visto el podcast, el video número 1 donde hablo un poco de mi historia, ve a verlo. Me quebraba y de otra vez, pum, regresaba otra vez a mi nivel, a cierto nivel económico. O a lo mejor me iba muy bien y pum, me volví a caer. ¿Ok? Entonces, esto es porque yo tenía programado un termostato económico. Hay un termostato para cada aspecto de tu vida. Relaciones, relaciones, dinero, trabajo, todo hay un termostato. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como un aire acondicionado, ¿de acuerdo? Imagínate que tú tienes un aire acondicionado, lo voy a hablar en grados centígrados, que lo tengas, qué sé yo, a 20 grados centígrados. Y de repente abres la puerta y sale y se calienta un poco la casa. ¿Qué hace el aire acondicionado? Si sube la temperatura, enciende el compresor, baja la temperatura hasta 20 grados, se apaga el compresor. Si se enfría mucho la casa, pues no prende el compresor hasta que la temperatura vuelve a subir hasta los 20 grados. Entonces, lo que hace el termostato es mantener nivelado en un nivel programado la temperatura de la casa. Lo mismo ocurre con el tema del dinero, por ejemplo. Nosotros tenemos una programación, un nivel normal. Ese nivel normal va más allá del dinero y va inclusive para el físico. Nosotros tenemos una imagen normal de nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos un peso normal. Entonces puede que tú subas un poquito, pero después haces dieta y bajas a tu peso normal, el peso normal con el que tú te consideras. O bajas, haces dieta y bajas, pero de repente no sabes qué pasa y vuelves otra vez a engordarte, digamos así. ¿Por qué? Tú tienes una imagen normal de tu peso, tienes una imagen normal de la cantidad de dinero que tú tienes, que tú manejas, tú tienes una imagen normal de cómo son las relaciones que tú tienes una imagen normal de cómo es tu trabajo. Para tú poder cambiar el resultado, tienes que reprogramar esa imagen normal que tú tienes. Es uno de los pasos más fuertes. Ahora, ¿cómo tú empiezas a cambiar esos resultados? ¿Cómo
¿cómo tú haces? Ok, Genaro, ya sé que tengo que cambiar mi programación frente al dinero. Oh, sí, Genaro, tienes razón. La verdad es que yo siempre estoy de dieta en dieta y no es que no busco, no encuentro forma de mantener un peso bajo, un peso saludable, una condición una condición saludable con mi peso, porque no quiero hablar tampoco de peso. Ya el peso no es un problema. Tú no tienes un problema de sobrepeso, tú tienes un problema de sobregrasa. Entonces, tu problema no es la balanza, tu problema es la configuración de tu plato. Eso es lo que está causando, esa es la causa del efecto que tú tienes, que es tu sobregrasa, tu sobrepeso. Obviamente la grasa pesa, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no cambias la programación, si tú no cambias, no vas a lo que está causando ese efecto, entonces nunca vas a avanzar. Siempre vas a vivir en un ciclo, en un bucle en el que subes de peso, bajas de peso, subes de peso, bajas de peso, hago dieta, dejo de hacer dieta, gano un poquito, lo pierdo todo, me quiebro, vuelvo a subir a cierto nivel. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la programación. Imagínate tú, para que puedas entender esto, a lo que me refiero con la programación, imagínate tú que que imprimes una hoja, ¿verdad? Tú le dices a la secretaria, mira, por favor, necesito que me imprimas este documento. Y le das el documento y le mandas el documento por correo. Y ella lo imprime y cuando tú estás leyendo la hoja, te das cuenta que tienes un error ortográfico. Y tú vienes y agarras un borrador y borras el error en la hoja. Listo. Y le dices a la secretaria, por favor, ¿me puedes imprimir otra vez la hoja? Y ella viene, te imprime la hoja y tú vuelves a ver el error. Y vuelves a borrar sobre la hoja con el borrador y le vuelves a decir a la secretaria. ¿Tú crees que eso va a hacer que la impresión salga correcta? No, porque estás cambiando el resultado. Tienes que cambiar la programación en el software de la computadora, meterte en el Word o en el software que tú utilices, cambias, arreglas el error y cuando lo mandas a imprimir, entonces el resultado va a estar acorde a la programación. Así pasa con nuestros pensamientos y así pasa con nuestra vida. Tus pensamientos se imprimen a través de un campo energético que efectivamente así funciona. Eso lo voy a hablar después, pero para no profundizar tanto en el tema energético, lo cierto es que tus pensamientos se imprimen y sale un resultado. El resultado está aquí afuera. Tu exterior es un resultado de tu interior, de tu comunicación contigo mismo, de tu energía, de lo que tú consideras que es el mundo para ti. El mundo va a ser así contigo. El mundo no es lo que tú quieres que sea. El mundo es lo que tú crees que es el mundo, que es aún más complicado todavía. Entonces, ¿cómo cambio yo los resultados? Mira, te voy a dejar este ejemplo. Ya hablé en el podcast pasado que yo tuve la gran dicha de pasar por una empresa de multinivel de network marketing y a mí nunca se me va a olvidar la primera vez que yo me reuní con la persona que fue mi líder en esa compañía y fue la primera vez en la vida que yo vi que alguien pudiera ganar tanto dinero. O sea, en un cheque, alguien común, alguien que yo nunca, que no fuera millonario, inaccesible para mí, no una persona como yo, una persona que no era tan grande, una persona, cuando yo vi sus resultados, para mí eso fue un puff. Yo, wow, ¿cómo así? Ya va, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? Entonces, ahí fue que yo rompí una de las creencias más arraigadas que yo tenía y era que el trabajo daba dinero. Porque yo trabajaba demasiado, trabajaba muchísimo y no había forma de que yo superara mi programación con el dinero, mi termostato con el dinero. Cuando yo la vi a ella, yo supe que había una forma diferente de hacer dinero sin esforzarse tanto y teniendo unos resultados muchísimo mayores a los míos. Entonces, la mejor forma de tú cambiar tu programación es a través del modelado.
y lo que le llaman la ley de la proximidad. Hay un dicho popular que dice que tú te conviertes en las 5 personas con las que te rodeas, con las que normalmente compartes. Hay otras personas que lo dicen más fácil. Si tú tienes 2 amigos borrachos, el tercer borracho, ¿quién crees que va a ser? Si tú tienes 2 amigos estudiosos, el tercer estudioso, ¿quién va a ser? Si tú tienes 2 amigos que van al gym, el tercero que va a ir al gym, ¿quién crees que va a ser? Si tú tienes 2 amigos que son exitosos, que son empresarios, ¿quién crees que se va a convertir en el tercer? ¿Quién crees que se va a convertir en el tercer empresario? Tú, porque nosotros, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo entiendas, no necesitas entenderlo, es una ley natural, así como a lo mejor tú no entiendes la gravedad. Tú no lo entiendes, pero tú sabes que si tú arrojas algo, va a caer al suelo. O sea, no es que va a quedar flotando, se va a ir para otro lado, no. Todo lo que es lanzado, la gravedad lo lleva al suelo. Así como tú no entiendes la gravedad, te voy a explicar esta ley natural. Y es la ley del modelado. Nosotros tenemos 11.000 millones de receptores sensoriales en nuestro cuerpo. Más o menos 11.000 millones. De esos 11.000 millones, 10.000 millones están destinados para la vista. ¿Cuáles son esos receptores sensoriales? La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. ¿Ok? De todos los 5 sentidos, 10.000 millones de receptores los utiliza el cuerpo para la visión. 10.000 millones. O sea, estamos hablando que lo que tú ves, tu ambiente, influye muchísimo en ti, porque 10.000 de 11.000 millones están destinados para interpretar todo lo que tú ves, todo tu ambiente. Por eso es que es importante pararse en la mañana, tender su cama. Por eso es importante que tu espacio de trabajo esté limpio. Por eso es importante la limpieza. Por eso es importante el orden. Por eso es importante con quién te rodeas. Porque aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo concientices, no lo habías concientizado hasta este momento, tú empiezas a modelar el comportamiento de tu círculo, de las personas con las que tú te rodeas. ¿Cómo puedo hacer yo, Genaro, cómo puedo hacer con la familia? ¿Cómo puedo hacer con mis amigos? ¿Cómo hago yo entonces si yo quiero tener éxito? Si yo quiero bajar de peso, si yo quiero convertirme en no sé, mejorar en tu profesión, tienes que, primero, definitivamente que sí tienes que entender que tienes que soltar los círculos que no te construyan. Esto forma parte del camino. No quiere decir que a lo mejor más nunca les vas a hablar y los vas a bloquear, no necesariamente. Pero tú tienes que entender que hay personas que no te construyen para tus objetivos, que no te construyen y no te van a llevar a lograr los resultados que tú quieras tener. Y tienes que soltar esos círculos, soltar esas amistades con mucho amor y con mucho respeto. Además, tienes que alejarte un poco. No necesariamente quiere decir que no les vas a hablar. Hey, yo soy amigo de Brian Tracy, yo soy amigo de Grant Cardone, yo soy amigo de Robert Kiyosaki, yo soy mejor amigo, él no lo sabe. Ellos no lo saben. Ellos no saben, Brian Tracy no sabe que yo soy su mejor amigo, al igual que Tony Robbins. Ellos son mis amigos íntimos. Yo todos los días leo sus libros y escucho sus podcasts y escucho sus videos, porque la forma en la que tú puedes relacionarte con ellos es a través de modelando cómo ellos han logrado los resultados. Yo quiero convertirme en una persona, en lo personal, yo quiero convertirme en un gran coach. Para mí, el máximo exponente en este momento es Tony Robbins. Yo admiro su estilo de vida, su salud, su forma de trabajar, admiro su tenacidad, admiro su proactividad, admiro muchas cosas de él. Entonces, ¿qué hago yo? Yo quisiera convertirme en él. ¿Qué hago?
leer y escuchar lo que él hace. Y tú empiezas a leer y empiezas a escucharlos tanto, que, número uno, cada vez que tú escuchas algo y dices, oh, wow, por eso es que yo hago esto. Oh, wow, por eso es que yo hice aquello. Esos aha momentos son esos momentos de entendimiento, esos momentos de claridad en los que tú dices, oh, ya sé por qué. Oh, no había visto ese punto de vista. Cuando te sacan de ese punto de vista, que a mí me encanta esa definición de punto de vista, que se la robé a María Alonso Puig, que él dice que un punto de vista es la vista desde un punto. Tú estás viendo algo desde tu punto nada más. Pero hay muchísimos puntos, infinidad de puntos. Cada persona que se pare alrededor de ese punto lo va a ver diferente. Tú lo único que tienes que hacer es conocer el punto de vista de otras personas para tú poder tener otros entendimientos. Respecto a las creencias, mira, tienes que quedarte con algo. Lo primero es tener la humildad de aceptar que la mayoría de las cosas que nosotros creemos, o por no decir todas, no son ciertas. Tu opinión y la verdad son cosas diferentes. Para complementar esto, en un libro que no recuerdo desafortunadamente en cuál lo leí, decía, en una discusión está mi opinión, está tu opinión y está la verdad. Así funciona, ¿me entiendes? Tú primero tienes que desaprender, tienes que desapegarte de tu bandera para poder entender al otro, para poder entender mejor el mundo, para poder entonces evolucionar. ¿Cómo evolucionamos? A través de la educación, aprendiendo cómo lo han logrado las otras personas. Brian Tracy y Tony Robbins dicen, el éxito deja huellas. Si tú quieres alcanzarlo, lo único que tienes que hacer es seguirlo, es modelarlo, aprender. El primer paso a la modelación, ¿cuál es? Escuchar audios, leer un libro, después asistir a seminarios o talleres online, después asistir a seminarios o talleres presenciales, después asistir a cenas privadas con los mentores, con esas personas que sean tus referentes, hasta que llega el punto en el que te haces amigo de verdad de ellos y empiezas a cenar con ellos y después hasta te haces más grande que ellos. Si tú en este momento no sabes cómo arrancar un negocio, no sabes, mira, lo único que tú necesitas es una idea para comenzar. En lo que sea, en cualquier ámbito de tu vida, lo único que necesitas es tener una idea y claridad de qué es lo que quieres hacer. No cómo hacerlo. Olvídate del cómo. ¿Qué hacer? Porque el cómo es muy fácil. Tú te metes en internet y escribes tu idea y te lo puedo garantizar que ya hay por lo menos una persona que la está haciendo. ¿Y qué tienes que hacer? Modelar lo que esa persona ya está haciendo. Tony Robbins dice, repite y replica el sistema de otro hasta que tú puedas desarrollar tu propio sistema. Es súper fácil. En la medida que tú empiezas a trabajar y empiezas a modelar lo de ellos, empiezas a cambiar tu sistema de creencias, empieza a cambiar tu mundo, empieza a cambiar tu comportamiento, empieza a cambiar tus decisiones, empiezan a cambiar tus resultados, empiezas a tener mayor sabiduría, empiezas a tener mayor entendimiento y después, entonces, tú automáticamente te vas dando cuenta de cómo puedes mejorar lo que tú ya estás haciendo. El sistema que tú estabas siguiendo de alguien más, tú le empiezas, sobre todo hoy en día con tanta tecnología y tantas herramientas que hay, tú empiezas a tener tu propia perspectiva y tu propio aprendizaje de ello. Y entonces tú ya en ese momento le empiezas a dar tu toque a todo tu proceso. Entonces, para cerrar, si tú quieres progresar, si tú quieres avanzar, tienes que abandonar las creencias limitantes. Esas creencias que te limitan, tienes que soltarlas. Tienes que cuidar tu entorno. Definitivamente tu entorno te moldea, tu entorno te construye. Tú eres lo que eres gracias a las creencias que tienes y gracias al entorno en el que te estás desenvolviendo. Cuidar tu atención,
¿Qué es eso de cuidar mi atención? En lo que piensas. Donde pones tu atención, se expande. Donde tú pones tu atención, en eso que pones tu atención, se expande. ¿Cómo te puedo dar un ejemplo para eso? Un elefante azul. Yo te digo un elefante azul y tú empiezas a pensar en un elefante azul, en un elefante azul. Ahora yo te voy a decir, deja de pensar en un elefante azul en los próximos 20 segundos. Trata de no pensar en un elefante azul. No vayas a pensar en un elefante azul, ¿ok? No vayas a pensar en ese elefante azul. Te vas a dar cuenta que no puedes dejar de pensar en el elefante azul, y mientras tú más intentas dejar de pensar en el elefante azul, más se te crea la imagen en tu cabeza, en tu mente, del elefante azul. Pasa lo mismo con las creencias. No es, ya no quiero ser pobre, ya no quiero gastar, ya no quiero... Si tú empiezas a pensar lo estás haciendo mal. Tienes que cambiar la forma de hacerlo. Hay una metodología para hacerlo, por supuesto. Eso es lo que yo explico en mi programa, ¿de acuerdo? Por supuesto, modelar conductas de éxito en función de lo que tú quieras. No importa el aspecto que tú quieras lograr en tu vida, siempre hay referentes, y lo único que tú tienes que hacer es modelar a esas personas. Y tener un mentor o un coach es fundamental. Es fundamental tenerlo. Yo tengo mis mentores y yo tengo mis coaches que me brindan accountability, que esa palabra a mí me encanta, porque es dar, hey, ¿qué pasa que no has logrado esto? Quedamos en esto y no lo has hecho. Nosotros necesitamos tener ese sentido de corresponsabilidad con alguien para poder cumplir con nuestras metas. Esa persona que nos haga seguimiento, esa persona que nos diga, ok, cuáles van a ser los objetivos para esta semana, y que nos brinde una guía y nos dé luz y claridad, en el que a veces uno se pone objetivos en una semana que hey, no estás ahorita generando, qué sé yo, no estás ahorita generando $100, te vas a poner de meta para esta semana 1,000,000. O sea, vamos a reestructurar un poco, ¿entiendes? O si tú quieres generar 1,000,000, excelente, vamos a ver cómo puedes generar 1,000,000, porque también hay muchas formas. Generar $1,000,000 es tan fácil como vender un producto que valga $1 a 1,000,000 de personas. Es sencillo. Lo único es tener la estrategia para venderle a ese 1,000,000 de personas. Entonces, eso es lo que hace un coach o un mentor con uno. Solamente lo que hace es te lleva ese seguimiento contigo, y lleva ese seguimiento de metas y ese seguimiento de cumplimiento de metas. Te voy a dejar 3 preguntas que quiero que te respondas el día de hoy. Y me encantaría que hicieras este ejercicio. La pregunta número 1, la actividad consiste en lo siguiente. Escribe 3 cosas, y esas 3 cosas que quieres hacer o que has querido hacer, pero que piensas que no puedes hacerlas. Repito, voy de nuevo. ¿Cuáles son esas 3 cosas que quieres hacer, pero que piensas que no puedes? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Por qué no puedes hacerlas? Pregunta 3. ¿Quién te dijo que no puedes hacer esas cosas? Pregunta 4. ¿Alguna vez has intentado hacer estas cosas o simplemente estás asumiendo que no puedes hacerlas? Señores, nosotros podemos hacer y lograr lo que querramos en la vida. Solamente tenemos que creernos capaz de hacerlo. Lo que tú crees, creas. Lo que tú crees, creas. Una vez que tú pongas una imagen firme, una imagen clara en tu mente de cómo, en lo que te quieres convertir, cómo te quieres sentir, no solamente es yo quiero tener más dinero, yo quiero bajar de peso. ¿Qué es eso? O sea, yo te doy $2 ahorita y tú ya vas a tener más dinero. O sea, ya con eso vas a alcanzar tu nivel de felicidad. O tú dejas de tomar agua mañana, o dejas de cenar un día y al otro día amaneces con 200 gramos menos. O sea, con eso vas a llegar a tu nivel de felicidad. Para tú cambiar tu vida, para tú cambiar tus resultados, ¿cómo se construyen esos resultados? Tú tienes que construirlos imaginando
imaginando teniendo esos resultados, imaginándote teniendo esos resultados, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo olerías? ¿En qué lugar? O sea, ¿cómo te comportarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo te sentarías? Cuando tú empiezas a construir esa imagen dentro de tu cabeza, empiezas a decretar ese resultado. Empiezas a decretar. Hacer un vision board es fantástico, es fenomenal, es una herramienta increíble para cambiar las creencias y para obtener resultados. ¿Por qué? Porque cada vez que tú ves en tu vision board, que yo lo tengo con mi computadora de fondo de pantalla y en mi teléfono, y cada vez que yo abro mi teléfono y veo mi vision board, yo pienso en mis objetivos, lo pienso, lo vivo, lo siento. Es que yo siento que muchas de las cosas que estamos apenas a marzo, bueno, estoy grabando esto en marzo y muchas de las cosas que yo coloqué en mi Vision Board ya las conseguí porque literalmente todo el día yo estoy pensando en mis resultados y trabajando por ello además. Pero verlas te acuerda todos los días, tengo que hacer esto para esto, tengo que hacer esto para esto, porque también no es que te vas a quedar sentado esperando que el maná caiga del cielo. Créeme que sí funciona, yo lo he experimentado, pero tú también tienes que moverte. Como dice Margarita Pasos, no es que tú te vas a quedar comiendo palomitas de maíz y viendo Netflix y te va a tocar a alguien en la puerta para darte un cheque de $1.000.000. Eso así no funciona en la vida tampoco. Tú tienes que ponerte. ¿Cómo haces tú? Tú no necesitas salir demasiado y cambiarte de país. Lo único que necesitas es empieza a estudiar cómo las personas que han logrado lo que tú quieres lograr lo han hecho, y te garantizo que tú vas a tener tus propios resultados. Ten la humildad de buscar una persona que te guíe en el proceso, un coach que te ayude a generarte las preguntas correctas. Acuérdate que la calidad de tu vida va a depender de la calidad de tus pensamientos y en la calidad de tus preguntas. Si tú buscas un coach, eso te va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Nada, ni siquiera cuando empezamos les dije que me siguieran en mis redes, pero bueno, ya se acabó el podcast. Señores, gracias por acompañarme hasta este momento. Nos vemos todos los sábados a las 7 de la mañana. No te olvides de darle a la campanita para activar las notificaciones, de seguir mi canal para mantenerte informado de cada vez que suba los videos, de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, TikTok, Twitter, X, en todas, en Spotify, también en mi canal. En todas estoy como Genaro Méndez AV. Genaro Méndez AV. Muchas gracias por seguirme. Los invito a inscribirse en mi programa de coaching. Empiezo todos los meses, estoy comenzando un nuevo programa. Los invito a inscribirse en mi programa de coaching. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias.